La esposa infiel eligió su ascenso en lugar de formar una familia, años después se arrepintió de todo. El café se había enfriado en las manos de Michael mientras estaba sentado frente a Sarah en la mesa de su cocina. Habían pasado 6 semanas desde que descubrió la aventura, 6 semanas de noches sin dormir. Discusiones interminables y lágrimas que parecían no tener fin. La traición había tallado un espacio vacío en su pecho que dolía con cada respiración. Cometí un error terrible, dijo Sarah, con la voz quebrada mientras extendía la mano sobre la mesa. Pero te amo, Michael. Siempre te he amado. Por favor, dame una oportunidad más para demostrarlo. Sus ojos estaban enrojecidos, suplicantes. Esta era la mujer con la que se había casado hace 8 años. La mujer que había estado a su lado durante la muerte de su padre, durante el fracaso de su primer negocio, durante todo. Quería creer que esa persona todavía estaba allí, enterrada bajo las mentiras y la traición. ¿Cómo vuelvo a confiar en ti? Hizo la pregunta apenas por encima de un susurro. Cada vez que contestes el teléfono, cada vez que llegues tarde del trabajo, me lo preguntaré. ¿Cómo vivo así? Seré completamente transparente, prometió Sarah, deslizando su teléfono sobre la mesa. Ya lo he bloqueado de todo. Puedes revisar mi teléfono cuando quieras. Te diré dónde estoy, con quién estoy. Haré lo que sea necesario, Michael. No puedo perderte. No nos perderé. Michael miró el teléfono que yacía entre ellos como una ofrenda de paz. Pensó en el hogar que habían construido juntos, los sueños que habían compartido, el futuro que habían planeado dentro de 7 meses. Se suponía que iban a celebrar su aniversario 9 en Italia, un viaje para el que habían estado ahorrando pesos desde el día de su boda. ¿Realmente podría tirar todo eso por la borda? ¿Acaso el amor no merecía una última oportunidad? Está bien, se escuchó decir a sí mismo, y la palabra se sintió como un salvavidas y como una soga al mismo tiempo. Pero Sarah, esto es todo. Una oportunidad. Si rompes mi confianza de nuevo, terminamos. Sin discusiones, sin segundas oportunidades después de esto. Necesito que entiendas eso. Lo entiendo, dijo ella rápidamente, levantándose y rodeando la mesa. Ella lo rodeó con sus brazos y, a pesar de todo, a pesar del dolor y la duda, él se encontró abrazándola también. Gracias. Gracias por creer en nosotros. Prometo que pasaré cada día demostrando que tomaste la decisión correcta. Las primeras semanas se sintieron como un periodo de luna de miel. Sarah llegaba temprano del trabajo, preparaba sus comidas favoritas y dejaba su teléfono desbloqueado en la encimera mientras se duchaba. Iban a terapia de pareja todos los jueves por la noche, donde el Dr. Morrison los guiaba a través de ejercicios para reconstruir la confianza y la comunicación. Sarah habló abiertamente sobre sus miedos e inseguridades, sobre cómo había tomado la peor decisión de su vida en un momento de debilidad. Me sentía invisible, había confesado en una sesión, con lágrimas corriendo por su rostro. Estabas tan concentrado en construir tu nueva empresa, y sé que eso no es una excusa, pero me sentía sola. Él me prestó atención, y dejé que eso importara más que mi matrimonio. Fue egoísta y estúpido, y me odio por ello. Michael le había apretado la mano. Al ver por primera vez el dolor detrás de sus acciones, pensó que tal vez realmente podrían sanar de esto. Tal vez el amor era suficiente. Comenzaron a tener citas de nuevo. Citas reales, como cuando eran jóvenes. Noches de cine, caminatas de fin de semana, cenas en el pequeño restaurante italiano donde le había propuesto matrimonio. Sarah parecía genuinamente comprometida a reconstruir lo que había roto. Volvió a hablar sobre su futuro, sobre tal vez finalmente intentar tener el bebé del que habían hablado antes de que todo se desmoronara. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo el atardecer a través de la ventana de su sala de estar, Sarah apoyó la cabeza en su hombro. No te merezco, susurró. Ambos cometimos errores, respondió Michael, aunque no estaba seguro de creerlo. Lo que importa es que lo estamos intentando. Pero mientras decía las palabras, una pequeña voz en el fondo de su mente susurró una advertencia que trató desesperadamente de ignorar. La confianza, una vez destrozada, deja fragmentos lo suficientemente afilados como para sacar sangre. Apartó el pensamiento de su mente y acercó a su esposa,
eligiendo la esperanza sobre el miedo. Si tan solo hubiera escuchado a esa voz. Comenzó con cosas pequeñas, demasiado pequeñas para mencionarlas sin parecer paranoico o controlador. 3 meses después de su reconciliación, Michael notó que Sarah inclinaba su teléfono hacia otro lado cuando escribía. No siempre, solo ocasionalmente. En pequeños momentos que fácilmente podrían explicarse como una coincidencia. Cuando él entraba en la habitación, ella cerraba suavemente lo que fuera que estuviera mirando, ofreciéndole una sonrisa que parecía solo una fracción demasiado practicada. ¿A quién le escribes? Le había preguntado una vez, manteniendo un tono casual. Solo a Rachel sobre su fiesta de cumpleaños la próxima semana, había respondido Sarah sin dudarlo, mostrándole un hilo de mensajes con su mejor amiga. Quiere hacer una cata de vinos. ¿Quieres venir? Se había sentido tonto por preguntar, por dudar. Esto era exactamente sobre lo que le había advertido el Dr. Morrison, proyectar traiciones pasadas en momentos presentes inocentes. Se suponía que debía reconstruir la confianza, no socavarla con sospechas. Pero luego llegaron las llamadas telefónicas. La primera ocurrió un martes por la noche. Estaban viendo una película cuando el teléfono de Sarah vibró. Ella miró la pantalla y su expresión parpadeó con algo que Michael no pudo identificar del todo antes de disculparse. Cosas del trabajo, dijo, dirigiéndose ya hacia el dormitorio. Johnson necesita que se revisen los informes trimestrales. Solo tardaré unos minutos. 20 minutos después, ella seguía detrás de la puerta cerrada, y su voz era un murmullo bajo que él no podía entender. Cuando finalmente salió, se veía nerviosa. ¿Todo bien?, preguntó Michael. Bien, Johnson simplemente se está poniendo imposible con el formato. Ya sabes cómo se pone. Le besó la frente y volvió al sofá, pero su atención parecía estar en otra parte por el resto de la noche. Las llamadas a altas horas de la noche se convirtieron en un patrón. Siempre emergencias de trabajo, siempre a puerta cerrada, siempre dejando a Sarah distraída después. Michael quería creerle. Había sido ascendida a gerente senior hace 6 meses y su trabajo sí exigía más de su tiempo, pero el momento parecía incorrecto. ¿Por qué llamaría a su jefe a las 9:30 de la noche un miércoles por un formato? ¿Por qué necesitaba tomar estas llamadas en privado? Tal vez deberías hablar con recursos humanos sobre los límites entre el trabajo y la vida personal, sugirió Michael una noche después de la tercera llamada de esa semana. La mandíbula de Sarah se tensó casi imperceptiblemente. No puedo simplemente decirle a mi jefe que no me llame, Michael. Este ascenso vino con responsabilidades. Pensé que me apoyarías. Te apoyo. Solo extraño pasar tiempo ininterrumpido contigo. Pasamos mucho tiempo juntos, dijo ella, con un tono ahora más frío. Estoy trabajando duro por nuestro futuro y nuestro bienestar en pesos. Pensé que eso era lo que querías. La discusión se sintió como caminar por un campo minado. Cualquier queja era recibida con actitud defensiva o evasión. Michael se encontró disculpándose por preocupaciones que, a la luz de las explicaciones de ella, parecían insignificantes y controladoras. Tal vez estaba siendo paranoico. Tal vez así era como se veía su confianza herida, viendo amenazas donde no existían. Pero entonces notó los mensajes borrados. No había tenido la intención de fisgonear. Sarah había dejado su teléfono en la encimera mientras se duchaba y se había iluminado con la vista previa de un mensaje de texto de un número sin nombre adjunto. Para cuando Michael miró, la notificación había desaparecido. Curioso, levantó el teléfono, ella había dicho que podía revisarlo en cualquier momento después de todo, y abrió sus mensajes. El hilo con el número desconocido estaba vacío a excepción de un mensaje de hoy, entendido. Pero la marca de tiempo mostraba que debería haber habido más. El historial de la conversación saltaba desde hace 3 semanas hasta hoy con vacíos obvios. Había estado borrando mensajes. El corazón de Michael comenzó a latir con fuerza. Revisó otros hilos. Sus mensajes con contactos de trabajo parecían escasos, antinaturalmente breves. Abrió su registro de llamadas. Docenas de llamadas a números no guardados en sus contactos, algunos duraban 20 o 30 minutos. Todo esto invisible, oculto bajo la superficie de la normalidad.
Cuando Sara salió del baño, envuelta en una toalla y con el cabello mojado, Michael todavía sostenía su teléfono. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con voz cortante. Estás borrando mensajes, dijo él en voz baja. ¿Por qué estás borrando mensajes? Borro el correo no deseado, Michael, y las conversaciones antiguas para ahorrar espacio. Cielos, te dije que podías revisar mi teléfono, pero esto parece como si estuvieras buscando razones para no confiar en mí. Hay vacíos en tus conversaciones. Faltan secciones enteras. Te dije que borro cosas. Esto es exactamente sobre lo que advirtió el Dr. Morrison. Estás tan traumatizado por lo que pasó que estás creando problemas donde no los hay. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo seguir viviendo bajo constante sospecha. He hecho todo lo que me pediste. ¿Cuándo va a ser suficiente? Michael sintió que el suelo se movía bajo él. ¿Estabas siendo irrazonable? ¿Creando problemas donde no existían? Ella parecía genuinamente lastimada, herida por su falta de confianza. Pensó en todo el progreso que habían logrado, en todo el esfuerzo que ella había puesto en su reconciliación. Tienes razón, dijo finalmente, dejando el teléfono. Lo siento. Todavía estoy sanando. Esa noche, acostado en la cama junto a su esposa dormida, Michael miró al techo y trató de silenciar la voz en su cabeza que susurraba que estaba cometiendo un error terrible. Michael no había planeado instalar la cámara. La idea se sentía invasiva, una violación de la confianza que supuestamente estaban reconstruyendo. Pero después de los mensajes borrados, después de atrapar a Sara en lo que parecían ser demasiadas pequeñas inconsistencias, necesitaba tranquilidad. O tal vez necesitaba pruebas, aunque de qué, no estaba listo para admitirlo. Los sistemas de seguridad para el hogar se están volviendo muy asequibles ahora y cuestan pocos pesos, había mencionado casualmente durante el desayuno. Estaba leyendo sobre un allanamiento a 2 calles de aquí. Tal vez deberíamos instalar algunas cámaras. Sara apenas había levantado la vista de su café. Si te hace sentir más seguro, claro, lo que creas que es mejor. Su indiferencia debería haber sido tranquilizadora. En cambio, se sintió como una confirmación de que no tenía nada que ocultar, o de que estaba segura de que no la atraparían. Michael odiaba a la persona en la que se estaba convirtiendo. El extraño desconfiado que analizaba cada palabra de su esposa en busca de significados ocultos. Instaló 3 cámaras, una en la puerta principal, una en la entrada trasera y otra en la sala de estar mirando hacia el pasillo principal. Todas ellas enviaban notificaciones y grabaciones a su teléfono. Le habló a Sara sobre las 3, le demostró cómo funcionaban y le enseñó cómo acceder a las transmisiones. Transparencia, ¿verdad? Durante 2 semanas, las cámaras no captaron nada más interesante que Sara llegando a casa del trabajo. Sus vecinos seguían cruzando el patio y el propio Michael se movía a través de su vida ordinaria. Comenzó a sentirse genuinamente tonto. Tal vez realmente estaba paranoico. Tal vez la terapia estaba funcionando y su esposa había cambiado genuinamente. Quizás su incapacidad para confiar era el único problema restante en su matrimonio. Luego llegó el miércoles por la noche que lo cambió todo. Michael estaba en Denver para una conferencia regional, un viaje que había sido programado durante meses. Casi había cancelado, por no querer dejar a Sara sola, pero ella había insistido en que fuera. Necesitas esto para tu negocio, y yo necesito que confíes en mí, había dicho, ahuecando el rostro de él entre sus manos. Estaré bien. Probablemente solo recupere el sueño y haga un maratón de alguna terrible serie de telerrealidad en la televisión. Ve a construir tu imperio. Él se había despedido con un beso esa mañana, deseando desesperadamente creer que todo estaba bien. Las sesiones de la conferencia fueron realmente atractivas, y por unas horas, volvió a sentirse el mismo, centrado, ambicioso, no consumido por las dudas sobre su matrimonio. Alrededor de las 9 de la noche, mientras estaba sentado en su habitación de hotel revisando notas, abrió ociosamente la aplicación de seguridad del hogar, solo para revisar, se dijo a sí mismo. Solo para asegurarse de que todo estuviera bien, la cámara de la sala de estar mostraba a Sara en el sofá. Pero no estaba sola. La sangre de Michael se convirtió en hielo.
Incluso a través de las imágenes de seguridad granuladas, reconoció al hombre sentado al lado de su esposa. Era él, David, el compañero de trabajo con el que ella había jurado que había cortado todo contacto. El hombre que había prometido que era un error, una aberración, un capítulo cerrado. No se estaban tocando, pero su lenguaje corporal decía mucho. Estaban sentados inclinados el uno hacia el otro, lo suficientemente cerca como para que sus rodillas casi se tocaran. Sara se reía de algo que David dijo, con su mano tocando el brazo de él en un gesto de intimidad casual que Michael reconoció porque solía estar dirigido a él. Las manos de Michael temblaban mientras miraba. Quería llamarla, gritar, exigir una explicación, pero algo lo detuvo, tal vez el recuerdo del último enfrentamiento. Cuando sus acusaciones se habían vuelto en su contra, cuando lo habían hecho sentir como el problema, en lugar de eso, simplemente observó. Hablaron durante casi una hora. Michael no podía escuchar lo que decían, pero no lo necesitaba. La forma en que Sara se inclinaba, la forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja, un hábito nervioso que siempre había tenido cuando estaba interesada en alguien, se lo decía todo. Este no era un encuentro casual. Esto no era inocente. A las 10:15, Sara se puso de pie. David también se puso de pie. Se movieron hacia la puerta principal, fuera de cuadro. Michael cambió rápidamente a la cámara de la puerta principal, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. El ángulo los capturaba claramente. Sara estaba diciendo algo, sonriendo. David extendió la mano y quitó algo de su hombro, tal vez una pelusa, o simplemente una excusa para tocarla. Ella no se apartó. Luego él se inclinó y ella levantó el rostro, y se besaron. No un beso amistoso. Un beso real. El tipo que hablaba de familiaridad y anhelo. El tipo que decía que esta no era la primera vez desde su reforma. El tipo que decía que habían tomado a Michael por tonto. Después de que David se fue, Sara cerró la puerta y se apoyó contra ella por un momento, con una pequeña sonrisa en su rostro. Luego sacó su teléfono, probablemente borrando su historial de conversaciones, pensó Michael con amargura, y caminó de regreso hacia la sala de estar. Michael se sentó en su habitación de hotel, mirando la pantalla de su teléfono mucho tiempo después de que se oscureciera. Se sentía extrañamente tranquilo, casi distante, como si estuviera viendo desarrollarse la tragedia de otra persona. El pánico y el dolor vendrían después. Él sabía que en este momento existía en un espacio más allá del sentimiento, donde la claridad reemplazaba a la emoción. Él le había dado todo, su perdón, su confianza, otra oportunidad de estar juntos para siempre. Y ella había tomado esos regalos y los había usado como tapadera para seguir traicionándolo. Esta vez no en un momento de debilidad. Esto fue calculado, deliberado. Ella lo había mirado a los ojos todos los días durante meses, había aceptado su vulnerabilidad y había mentido sin dudarlo. La pregunta ya no era si debía irse. Eso se decidió en el momento en que los labios de David tocaron los de ella. La pregunta era cómo irse de una manera que le devolviera a Michael parte de la dignidad que ella le había robado. Abrió su computadora portátil y comenzó a hacer planes. Esta vez no habría confrontaciones. No habría oportunidades para manipulaciones ni lágrimas ni promesas que ella no tenía intención de cumplir. Esta vez, simplemente desaparecería. Michael regresó de Denver el jueves por la tarde. Su rostro cuidadosamente arreglado en una expresión neutral. Sara lo saludó en la puerta con un beso en la mejilla, preguntando sobre su conferencia, mencionando que lo había extrañado. Él la vio interpretar el papel de esposa amorosa y se preguntó cómo alguna vez había creído que esta actuación era real. La conferencia estuvo genial, dijo, igualando su tono casual. Conseguí algunos buenos contactos. Sin embargo, estoy exhausto, puede que me vaya a la cama temprano. Hice tu pollo parmesano favorito, dijo Sara alegremente. Pensé que podríamos ponernos al día durante la cena. Comieron juntos como extraños fingiendo ser íntimos. Sara habló sobre su semana, mencionó un proyecto en el trabajo, probablemente una ficción. Preguntó por su presentación. Michael respondió automáticamente, con la mente en otra parte. Calculando plazos y logística, esa noche, acostado a su lado en la oscuridad,
Michael comenzó a ejecutar su plan. Ya se había puesto en contacto con 3 agentes inmobiliarios durante su escala, usando una cuenta de correo electrónico encriptada que Sarah no sabía que existía. Su casa estaba a nombre de ambos, pero su abogado, sí, había contratado a un abogado de Denver antes de su vuelo, le había explicado sus opciones. Podía forzar una venta o comprarle su mitad en pesos. Dadas las circunstancias, Michael no quería nada de esta casa excepto su libertad. Durante las 2 semanas siguientes, Michael se movió con cuidadosa precisión. Iba a trabajar, volvía a casa, mantenía su rutina, todo mientras desmantelaba sistemáticamente su vida compartida. Abrió una nueva cuenta bancaria en una institución diferente y gradualmente transfirió su parte de los ahorros en pesos. Se puso en contacto con una empresa de mudanzas que se especializaba en reubicaciones rápidas y discretas. Cambió la contraseña de su correo electrónico, su almacenamiento en la nube, todo lo digital a lo que Sarah pudiera tener acceso. Lo más importante es que siguió vigilando las cámaras. David volvió a visitarla el martes siguiente. Esta vez fueron menos cautelosos. Michael observó desde su oficina cómo su esposa llevaba a otro hombre a su dormitorio. El dormitorio con las fotos enmarcadas del día de su boda todavía en la mesita de noche. No vio lo que pasó detrás de esa puerta cerrada. No lo necesitaba. Verlos caminar por el pasillo de la mano se lo dijo todo. Cuando el teléfono de Sarah sonó más tarde esa noche con otra llamada de trabajo, Michael simplemente asintió y volvió a su libro. Ella desapareció en el dormitorio durante 45 minutos. Él usó el tiempo para escanear más documentos y enviárselos a su abogado. ¿Johnson dándote problemas de nuevo?, preguntó cuando ella salió. Ya sabes cómo es, respondió ella con una sonrisa exasperada. Todo siempre es urgente. Michael le devolvió la sonrisa. Bueno, eres buena en lo que haces. Tienes suerte de tenerte. La mentira se posaba cómodamente en su lengua ahora. Se estaba volviendo fluido en el idioma del engaño, aprendiendo de la maestra. El sábado, Sarah anunció que iría a un retiro de trabajo, un fin de semana de integración de equipo en un complejo turístico a 2 horas de distancia. Es obligatorio, dijo, haciendo una mueca de disculpa. Traté de librarme de ello, pero Johnson insistió en que todo el departamento necesita estar allí. ¿Cuándo te vas?, preguntó Michael. El viernes. Regresaré el domingo por la noche. ¿Estarás bien solo el fin de semana? Sobreviviré, dijo él, besando su frente. Ve a hacer equipo. Probablemente solo trabaje en mi plan de negocios y vea el partido. El viernes por la mañana, Michael se despertó antes del amanecer. Sarah todavía estaba durmiendo, con el rostro en paz a la luz de la mañana. La miró durante un largo momento, a esta persona con la que había pensado que pasaría su vida, y no sintió más que una tristeza distante y dolorosa por el hombre que había sido, que había creído en cuentos de hadas. Para las 7 de la mañana, Sarah se había ido a su retiro. Su bolso de fin de semana estaba empacado con lencería que Michael fingió no notar. Para las 8 de la mañana, el camión de mudanzas estaba en la casa. Michael había estado planeando esto durante semanas, y el equipo se movió con velocidad eficiente. Muebles, ropa, cajas, todo lo que era suyo o que le importaba entró en el camión. Su sillón de cuero, el escritorio de su abuelo, los libros de primera edición que había coleccionado a lo largo de los años, las fotos de la boda que dejó atrás. Su amigo Marcus llegó a las 9 para ayudar con los detalles finales. ¿Estás seguro de esto, amigo?, preguntó Marcus, llevando una caja de utensilios de cocina. Nunca he estado más seguro de nada, respondió Michael. Para las 2 de la tarde, la casa estaba vacía. Se veía extrañamente escasa, con huecos obvios donde había estado su vida. Caminó por última vez, despidiéndose de los sueños que estas paredes habían contenido. Dejó las cámaras encendidas. Que viera los espacios vacíos y se preguntara. Que volviera a casa a la vacuidad que había creado. El agente inmobiliario llegó a las 3 con el papeleo. Michael había aceptado una oferta rápida y limpia en efectivo en pesos por debajo del valor del mercado. Los compradores querían cerrar en 30 días. Para entonces, Michael estaría muy lejos.
En la encimera de la cocina, debajo de un jarrón de flores moribundas, Michael dejó un sobre con el nombre de Sara en él. Adentro había una sola hoja de papel con palabras que había pasado horas perfeccionando. No seré tu segunda opción. Sin explicación, sin acusaciones, sin súplica final, solo una simple verdad. También dejó los papeles del divorcio ya presentados, con la información de contacto de su abogado. Ella podía firmarlos o impugnarlos. Su elección. De cualquier manera, Michael había terminado de luchar por alguien que nunca había sido realmente suyo. A las 5 de la tarde, Michael cerró la puerta con llave por última vez y dejó caer su llave por la ranura del correo. Marcus estaba esperando en su auto, listo para llevar a Michael a su nuevo departamento al otro lado de la ciudad, un lugar en el que Sara nunca había estado, en un vecindario en el que nunca pensaría buscar. Mientras se alejaban, Michael miró por el espejo retrovisor la casa que había sido su hogar. Para el domingo por la noche, Sara entraría por esa puerta esperando encontrar todo como lo había dejado. En cambio, encontraría silencio y espacios vacíos, y el eco de su propio engaño. Michael miró hacia adelante, hacia lo que viniera después. El dolor llegaría. Sabía que la rabia, el dolor y la sensación de pérdida lo alcanzarían eventualmente. Pero justo ahora, en este momento, sintió algo más. El alivio de que era libre. Sara tarareaba junto a la radio mientras conducía a casa el domingo por la noche, con el cuerpo aún cálido por el toque de David. El fin de semana había sido perfecto. Sin escondites, sin mentiras, solo tiempo ininterrumpido juntos en la casa del lago que él había alquilado. Sintió una pequeña punzada de culpa por Michael, pero fue fácil dejarla de lado. Él confiaba en ella ahora, creía en sus promesas. Había logrado tener todo lo que quería, la seguridad de su matrimonio y la emoción de su aventura. Había pasado meses perfeccionando el equilibrio. Michael era estable, confiable, el tipo de esposo que se veía bien en el papel y con un buen salario en pesos. Pero David la hacía sentir viva en formas que su matrimonio nunca lo había hecho. ¿Por qué tendría que elegir? Otras personas manejan estas complicaciones. Simplemente era lo suficientemente inteligente como para tener a ambos. Al doblar en su calle, Sara ensayó sus historias sobre el retiro corporativo, los ejercicios de integración de equipo, los aburridos seminarios, la terrible comida del centro de conferencias. Michael haría preguntas corteses, ella las respondería y la vida continuaría en sus cómodos patrones. Entró en el camino de entrada a las 7:30, componiendo ya su expresión encansada pero feliz. La casa se veía normal desde el exterior, con las luces apagadas, tal como la había dejado. Michael probablemente estaba trabajando hasta tarde como de costumbre. Sara agarró su bolso del maletero y caminó hacia la puerta principal, buscando a tientas sus llaves. La cerradura giró suavemente y empujó la puerta para abrirla, gritando, «Cariño, estoy en casa». El silencio le respondió. No la cómoda tranquilidad de una casa vacía, sino algo más, algo que hizo que se le erizara el vello de la nuca. El pasillo se sentía diferente, aunque no pudo identificar de inmediato por qué. Dejó caer su bolso junto a la puerta y caminó más adentro. ¿Michael? Todavía nada. Sara encendió la luz del pasillo y se congeló. El sillón de cuero, la antigüedad del abuelo de Michael que generalmente se encontraba junto a la ventana de la sala de estar, había desaparecido. ¿Dónde diablos estaba la silla? Sus ojos recorrieron la habitación, comenzando a ver otras ausencias. La estantería que había albergado la colección de Michael estaba vacía. El escritorio de la esquina se había desvanecido. Pequeños espacios en las paredes mostraban dónde habían colgado las fotografías. «Michael». Su voz se elevó con pánico ahora. Corrió por la casa, encendiendo las luces, descubriendo más piezas faltantes. Su ropa había desaparecido del armario. Sus artículos de tocador fueron retirados del baño. La cocina tenía huecos donde había estado su cafetera, donde se habían sentado los utensilios de cocina de su madre. Parecía como si les hubieran robado. Pero selectivamente, cuidadosamente, alguien había tomado solo las cosas de Michael y había dejado las suyas intactas. Pero eso no tenía sentido. ¿Quién haría?
Su teléfono estaba en su mano antes de que terminara el pensamiento, marcando el número de Michael. Sonó una vez, luego fue directo al buzón de voz. No apagado, bloqueado. Él había bloqueado su número. No, 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 susurró Sara, con el corazón latiéndole con fuerza. Trató de enviar mensajes de texto. El mensaje se mostró como entregado, pero no leído. Llamó desde el teléfono fijo. La llamada se conectó, pero fue al buzón de voz. Después de 6 tonos, supo que él estaba filtrando sus llamadas. El pánico dio paso a un horror sigiloso cuando Sara entendió lo que estaba viendo. Esto no era un robo. Esto era una salida. Michael había tomado sus pertenencias y se había ido. ¿Pero cuándo? ¿Cómo había hecho esto sin que ella lo supiera? Y lo que es más importante, ¿por qué? Abrió la aplicación de la cámara de seguridad en su teléfono con manos temblorosas. Las imágenes del viernes se cargaron y Sara observó con incredulidad cómo llegaban camiones de mudanza, cómo extraños sacaban muebles de su casa, cómo Michael supervisaba el desmantelamiento sistemático de su vida compartida. La marca de tiempo mostraba las 8 de la mañana, menos de 1 hora después de que ella se hubiera ido a su retiro. Esto estaba planeado, cuidadosa y deliberadamente planeado. Pero Michael había estado normal toda la semana, amoroso incluso. Cenaron juntos el jueves por la noche, hablaron sobre sus planes para el fin de semana. Él se despidió con un beso el viernes por la mañana y le dijo que condujera con cuidado. Él lo había sabido, de alguna manera, imposiblemente, lo había sabido, y no había dicho nada. A Sara le flaquearon las piernas y se hundió en el sofá, su sofá, aunque se sentía extraño ahora, sentado en una habitación medio vacía. ¿Cuánto tiempo lo había sabido? ¿Qué la había delatado? Había sido tan cuidadosa, borrando mensajes, tomando llamadas en privado, manteniendo la fachada perfecta de una esposa arrepentida. Sus ojos se posaron en algo blanco en la encimera de la cocina, un sobre con su nombre con la letra de Michael. Sara caminó hacia él como alguien que se acerca a una bomba, sabiendo que detonará, pero incapaz de evitar acercarse. Adentro había una sola hoja de papel con 7 palabras. No seré tu segunda opción. Eso fue todo. Sin acusaciones, sin rabia, sin una lista de sus traiciones. Solo una simple declaración que cortaba más profundo de lo que cualquier diatriba enojada podría haberlo hecho. Debajo estaban los papeles del divorcio ya presentados, requiriendo solo su firma. El teléfono de Sara vibró. Una notificación de la aplicación inmobiliaria que había olvidado que instaló cuando compraron la casa. Felicidades, su propiedad en la calle Maple 1847 ha entrado en depósito de garantía. Él había vendido la casa, su casa. Sin decirle nada, sin preguntar, la había puesto en el mercado y había encontrado un comprador. Aturdida, Sara abrió la aplicación y vio las fotos de la lista de su casa. Un precio en pesos que ella no había acordado. Una fecha de cierre a 30 días. Todo se movía tan rápido, girando fuera de su control. Sara intentó el número de Michael nuevamente. Bloqueado. Llamó a su oficina. Le informaron que había pedido una licencia personal. Intentó con su amigo Marcus. Directo al buzón de voz. Todas las vías estaban cerradas, todas las conexiones cortadas. Por instinto, Sara abrió sus mensajes y se desplazó hasta el nombre de David. Necesitaba consuelo, tranquilidad, alguien que le dijera que esto no estaba pasando. Pero mientras sus dedos se cernían sobre el teclado, se dio cuenta de que no tenía nada que decir. ¿Qué era David para ella realmente? Un escape, una emoción, una fantasía que existía porque su matrimonio le había brindado seguridad. Sin Michael como base, David era solo un hombre por el que había traicionado a su esposo, un hombre que nunca le había prometido nada, que nunca había hablado de un futuro, que nunca había sido más que una distracción agradable. Por primera vez, Sara se permitió ver realmente lo que había hecho. Había tenido un esposo que la había amado incondicionalmente, que había perdonado lo imperdonable, que le había dado todo lo que tenía, incluida una segunda oportunidad, y lo había tirado a la basura por la emoción nocturna y el impulso al ego de ser deseada por 2 hombres. Pensaba que era inteligente, teniéndolo todo, pero no había entendido nada. No puedes tenerlo todo sin perderlo todo eventualmente.
Sara caminó por la casa silenciosa, viéndola claramente ahora, no como un hogar, sino como la escena de un crimen. La escena de un asesinato que había cometido lentamente, una mentira a la vez, hasta que había matado la confianza y el amor que alguna vez llenaron estas habitaciones. Los espacios vacíos donde habían estado las pertenencias de Michael eran como contornos de tiza, marcando lo que se había ido y nunca regresaría. Trató de llamarlo de nuevo. Bloqueado. Envió un correo electrónico. Por favor, Michael, déjame explicarte. Sin respuesta. Otro correo electrónico. Lo siento. Por favor, vuelve a casa. Nada. Los mensajes de texto fluían de su teléfono, desesperados y cada vez más frenéticos. Cometí un error. Cambiaré. Por favor, dame otra oportunidad. Pero Michael ya le había dado esa oportunidad. Ella la había usado para afilar el cuchillo antes de clavarlo en su espalda por segunda vez. Al caer la noche y la casa oscurecerse a su alrededor, Sara se sentó sola en la sala de estar medio vacía y comprendió lo que realmente había perdido. No solo un esposo, sino la persona que había sido cuando él la había amado, alguien digno de ese amor antes de decidir que merecía más que la devoción de una sola persona. En algún lugar de la ciudad, Michael estaba comenzando una nueva vida libre de sus mentiras y manipulaciones. No estaba pensando en ella en este momento. No se preguntaba si había encontrado su nota. No estaba esperando sus llamadas. Simplemente había seguido adelante, estirpándola de su vida con precisión quirúrgica. Sara había pensado que era ella quien tenía el control, haciendo malabares con los hombres, manejando su doble vida con habilidad. Pero al final, Michael había sido quien tenía el poder de simplemente alejarse, de negarse a jugar el juego, de elegir su propia dignidad por encima de su drama. La casa se asentó a su alrededor con crujidos y suspiros, y Sara se dio cuenta de que estaba llorando. No por Michael exactamente, sino por ella misma. Por la vida que había tenido y desperdiciado. Por la mujer que había sido antes de decidir que la fidelidad era opcional. Por todos los futuros que ahora nunca existirían. Por la mañana, tendría que resolver la logística, la venta de la casa, el divorcio, cómo explicar a sus amigos y familiares por qué su esposo se había esfumado de la noche a la mañana. Tendría que llamar a David y probablemente descubriría que él estaba menos interesado ahora que la emoción de lo prohibido había desaparecido. Tendría que reconstruir una vida a partir de los fragmentos de lo que ella destruyó. Pero esta noche, en este pasillo silencioso con sus obvias ausencias, Sara finalmente comprendió el verdadero costo de la traición. No el momento del descubrimiento, ni la confrontación ni las lágrimas. Sino esto, la forma tranquila y sin pretensiones en que alguien que te amaba puede simplemente dejar de existir en tu vida. Había tomado su decisión, una y otra vez. Cada vez que ella borraba un mensaje o besaba a otro hombre, Michael simplemente había tomado la suya, la decisión de no ser más su segunda opción. La nota seguía en la encimera, 7 palabras que lo decían todo. No seré tu segunda opción. Sara la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo, un recordatorio del momento en que finalmente se había quedado sin oportunidades. Luego caminó por la casa vacía, apagando las luces una por una, hasta que se sentó sola en la oscuridad que había creado, escuchando el sonido de su propia respiración en el espacio donde solía vivir el amor.